es que nos encontramos ya en el corazón de Ciudad Vieja, en este sitio arqueológico, y estamos con la directora del proyecto del sitio, la arqueóloga Liuba Morán, que está de directora del proyecto, ¿verdad? Sí, en el año Ciudad 2011. Vieja 2011, porque me cuentas que este proyecto ha tenido varias etapas en la historia Así de es, de de Cuscatlán. investigación. Y también aquí quiero presentar al señor Hugo Chávez, que también es arqueólogo y es el subdirector del Así es. proyecto. Que para ustedes esta es una tarea de lo más emocionante. Sí, así es. Están marcando nuestra historia. Ahora que nos encontramos en el bicentenario, yo creo que todavía hay más interés de parte de todos los salvadoreños y del mundo entero, ¿verdad? De ver a dónde es que se hizo la primera capital, cómo nació San Salvador, cuál fue el primer asentamiento. Tú nos pudieras describir un poco primero, para llegar aquí es un poco difícil, ¿verdad? Pero nos venimos por San Martín, camino a Suchitoto, y luego nos entramos a lo que era o es la finca La Bermuda. Sí, parte de lo que fue la finca La Bermuda. Estamos en el kilómetro 35,5 de carretera que conduce desde San Salvador al Suchitoto, de la ciudad de Suchitoto. Aproximadamente estamos a 1.3 kilómetros desde la carretera principal hacia el este. Y cuando ya, bueno, ahorita todavía el parque no está listo, pero ustedes piensan que este año va a estar listo como para que sea visitado. Sí, bueno, por parte de la Secretaría de Cultura tiene planes de abrirlo como parque histórico arqueológico para la celebración del bicentenario, que va a ser en el mes de noviembre, ¿verdad? Entonces se está haciendo los trabajos de excavación, restauración y después exponerlos al público para que sean visitados, ¿no? Entonces ya se integraría un nuevo parque más a lo que es Y El tal Salvador. vez de los parques más importantes. Así es. Cuéntanos un poquito cómo es que vienen, o cuándo, en qué año es que vienen los españoles, en el 1528 parece, ¿verdad? Sí, la fundación de Ciudad Vieja, o lo que fue la primera villa de San Salvador, donde estamos físicamente nosotros ubicados, fue en el año de 1528. Sin embargo, la conquista de Cuscatlán, como es conocido en la historia, inicia a partir de 1525 con el ingreso de Pedro de Alvarado a territorio hoy salvadoreño por el lado sería el lado oeste de Salvador, cerca de la costa. Y posteriormente comienzan lo que son las campañas militares de conquista en El Salvador durante los primeros años de conquista española, o como también le llaman otros historiadores, invasión española. Y cuando viene el primo de Pedro de Alvarado, Diego de Alvarado, es cuando se funda la ciudad de Ciudad Real. Ciudad Vieja, sí, acordémonos de que estar en ese momento, regresemos 500 años atrás, 1528, en la historia de El Salvador estábamos en un territorio donde los extraños eran los españoles. Claro. Teníamos campañas militares que normalmente o generalmente eran familias, ¿verdad?, españolas, que se integraban dentro de una empresa porque eran conocidas como empresas de conquista. Ellos servían a la corona española, en el caso de los españoles, y ellos tenían objetivos de conquista, ganar terrenos, tierras, en nombre de los reyes de España, y también por ese mismo hecho, dentro de la misma familia, pues nombraban dentro de ellos mismos a las personas que fueran a hacer diferentes campañas militares. En este caso, se manda a Pedro Alvarado, manda a su primo para que venga a lo que ahora es la Ciudad Vieja y puedan hacer lo que es la primera fundación acá del sitio arqueológico. Supuestamente la mayoría, y me van a corregir ustedes, de Cuscatlán estaba con asentamientos pipiles, Así es. ¿verdad? Pero vienen estos españoles con otro grupo de indígenas que los acompañan a ellos, que están con ellos, digamos, o sirviéndole a ellos en ese momento, que son los que vienen desde México, conquistando. ¿Cuáles eran esos? Los tlaxcaltecas. Y teníamos lencas aquí en la zona también, sí, así ¿verdad? es. Cuando venían los españoles, venían con grupos de aliados indígenas procedentes de México, ¿verdad? Y también de la parte de Guatemala, ¿no? Entonces, acordémonos que Pedro Alvarado, cuando inicia la conquista, llega al sitio Isimché. De ahí es donde ya él se alía con otros indígenas. También ya venían con gente amiga de México, ¿no? Entonces, ese grupo de indígenas emigró también lo que es ahora acá, lo que es el sitio, y convivieron, ¿no? Una de las
razones por las que se sentó acá, porque era un sitio que estaba desocupado para esa época, ¿verdad? Era un territorio en que los grupos indígenas locales no lo habían utilizado, ¿no? Entonces aquí habían grupos, cuando entraron los españoles, eran grupos pipiles y grupos lencas, ¿no? Aunque eso todavía está en estudio, pero se ha identificado, según algunas crónicas, que sí habitaban ya para esa época cuando vinieron los españoles acá. ¿Qué tiempo tenían de estar aquí, se sabe más o menos, los pipiles? Bueno, ellos entraron lo que es los pipiles aquí en El Salvador por una serie de, que le dicen, oleadas migratorias, ¿verdad? Allá por el 600 después de Cristo, en el Valle de México hay conflictos, ¿no? Entonces empiezan a haber las primeras migraciones de grupos nahuas pipiles, ¿no? Y llegan a lo que es el territorio ahorita, parte de Nicaragua y creo que parte de Costa Rica, ¿no? Entonces estas oleadas venían por etapas, se han identificado 3, gracias a un un cronista español que es Diego de Benavente, que es Motolinía, así el nombre, ¿no? Pero él identifica que en las crónicas que hay grupos de habla náhuatl pipiles en lo que es México, Guatemala y El Salvador y parte de Nicaragua. Entonces cuando ya ingresan los españoles, ya les da la duda, ¿no? Que por qué están hablando pipil o náhuatl, y ya se identifica que desde antes que llegaron los españoles ya estaban habitados por los pipiles acá. O sea que tenían muchísimo tiempo. Estamos hablando de 600 años después de Jesucristo y vienen en el 1525. Ya tenían, sí, eran invasores. Y entonces se forma el primer asentamiento. Se cree que antes decían que los asentamientos se tenían que formar a un lado los españoles, que así los exigían las leyes españolas, ¿verdad? Y solo los que servían a los españoles podían estar en ese lado, o los artesanos, y que los indígenas tenían que tener su propia población y solo integrarse en las actividades en conjunto. ¿Es así como está conformado aquí Ciudad Vieja? Ciudad Vieja es, bueno, primero es un sitio emblemático porque sabemos que acá fue la primera ciudad española. En el caso de Ciudad Vieja hay ciertas variantes en cuanto a seguir o no las normas o leyes españolas en cuanto a fundar ciudades en América. En el caso de Ciudad Vieja sabemos por los documentos históricos que venían estos grupos indígenas acompañando lo que era la campaña militar de conquista. Y también sabemos que ellos ayudaron y contribuyeron a los españoles a edificar la ciudad. Luego de la fundación de Ciudad Vieja o de la primera villa de San Salvador, comienza lo que es un proceso de readecuación del espacio para crear la ciudad. Se comienzan las tareas primero de trazo de la ciudad, lo cual sabemos también, hay documentos que mencionan que hubo 15 días en los que los españoles trazaron la cuadrícula de la ciudad, y posteriormente se comienza a edificar las zonas, bueno, toda la ciudad y por supuesto lo que son las diferentes áreas que componen una ciudad española. Entonces eso permitió que esa interacción cultural se diera dentro de lo que era la villa de San Salvador entre españoles, grupos indígenas locales y los grupos indígenas que venían con ellos acompañándolos desde México. También, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron de aquí? La ciudad se quedó sola, deshabitada. ¿Qué sucedió con Ciudad Vieja? Hay diferentes versiones o diferentes planteamientos de qué pasó en Ciudad Vieja, por qué se fueron a los 17 años de haber fundado la ciudad en este espacio donde estamos ahora. Una de ellas, y es una de las que se reportan en algunos documentos históricos, es a que la ciudad, después de 17 años, tuvo la necesidad de crecer. Me refiero a tener más espacio. No físico. Era porque mucho llovía y mucho calor. Sí, creo que ellos estaban acostumbrados a ese clima, ¿verdad? Y hace 500 años habían algunos grados menos de temperatura que en la actualidad. Bueno, nosotros, en las lecturas que se han realizado en las investigaciones, también cuando es el traslado por el río Celguate, posiblemente ahí por la zona del barrio La Vega, ahí por esa zona, ahí donde
popularmente Candelaria, se le conoce. Barrio La Vega, Ajá. San Jacinto. Posiblemente eso sea de lugares, pero falta una investigación arqueológica que lo determine, ¿no? Cuando se hace el traslado de aquí, de lo que es Ciudad Vieja, lo que va a ser ahora la ciudad de San Salvador, pues ellos emigran, pero también se llevan sus cosas, ¿no? O sea, llevan lo que son materiales constructivos, pues eso para ahorrarse también parte del trabajo para no volverlo a hacer allá y buscar material, ¿no? Entonces ellos emigran y se llevan consigo sus cosas, se llevan lo que son herrería, instrumentos de herrería. Perdone bueno, que le haga así, sí. pero son las viejitas. Bueno, y todas esas, eso que utilizaban ellos día a día, ¿no? O sea, se van ellos y se van con sus objetos. ¿Se van los españoles y se llevan la población también indígena? ¿O se Así queda el asentamiento indígena aquí Definitivamente en se Ciudad lo tuvieron que haber llevado. para porque trabajar ellos con ellos? trabajaban con ellos, ¿verdad? Les servían y necesitaban la mano de obra. Lástima que se fueron al Valle de las Hamacas, quizás se hubieran ido, ¿verdad? A un valle más Zapotitán o más plano, allá en Lourdes, que fuera la capital ahora. Sí, No tan- definitivamente tan que sí. Lo que tembloroso, pasa es que ¿verdad? acordémonos de que la calle que nosotros conocemos y utilizamos a cada rato, la de los Chorros, ahora no existía en ese momento. Entonces Sí. ese acceso era restringido. Es cierto, Había era que dar la montaña. vuelta a lo que era el volcán, todo el complejo volcánico del Es Boquerón, cierto. para poder ingresar Nunca había al- reflexionado en para eso. poder ingresar al Valle de Zapotitán. Entonces, si medimos lo que es la distancia, pero no es que la distancia, la complejidad de acceso, el acceso hacia el Valle de Zapotitán en ese momento era un poquito más complicado que el Valle de las Hamacas. Emigran en el 1545 más Así o es. menos de aquí. O sea que se funda en 1525, emigran en 1545. No es mucho el tiempo que pasa. Sí, en 17 Ciudad años. Vieja, ¿verdad? Sí. Es relativamente Es poco. poco tiempo. Pues qué bueno que las personas vamos a poder tener acceso a esta lectura. Así Ciudad Vieja, ¿verdad? Lo podemos encontrar en el En- Museo de Está a la Arqueología. venta, así es, está a la venta lo que es el Museo Nacional de Antropología del Dr. David J. Guzmán, aquí en San Salvador, también en la Biblioteca Universitaria, que es la biblioteca de la Universidad de El Salvador, y en todas las dependencias de la DPI, de la Dirección de Publicación e Impresos de la Secretaría de Cultura. Que la Secretaría se ha ahora puesto, ¿verdad? Muy enfático en registrar Por supuesto. y hacer publicaciones, que es importante. Sí, además uno de los aportes que se da pues ya incluye también investigaciones de las temporadas que se han hecho ya de arqueólogos salvadoreños, ¿no? Que ya también ellos ya están participando en lo que es la reconstrucción de la historia de lo que es tanto de Ciudad Vieja, ¿ve? Así como la historia de El Salvador. Y el doctor William Fowler viene al país seguido. Sí, él tiene temporadas de investigación en Ciudad Vieja desde el 96. Que Trabaja comienza con los la profesión arqueólogos, remota. Así es. Exacto, es un arqueólogo que conoce mucho de la historia de El Salvador, una persona súper sensible ante la realidad del país y que ha adoptado este sitio como su hijo, ¿verdad? Y Pues qué bueno que ustedes nos estén dando todos esos conocimientos y para poder enriquecer el bicentenario y la historia de la Fundación de San Salvador. Vamos a hacer ese recorrido y les agradezco mucho todo el tiempo en que vamos Gracias. a pasar aquí en esta cálida tierra. que- Y estamos ahora como parte del recorrido que hemos hecho del Bicentenario, que fuimos primero a Ciudad Vieja, en Suchitoto, que es parte de la historia de Ciudad Vieja. Y conmigo el encargado de la oficina de la Municipalidad de Turismo, el señor Víctor Mejía, que nos va a contar, por ejemplo, yo hace un rato le estaba diciendo que veníamos de allá y que ha sido un estupendo día, una gran experiencia conocer nuestro asentamiento. ¿Cómo es que resurgió después cuando emigran en Ciudad Vieja y se van al nuevo lugar que es ahora San Salvador, Suchitoto? ¿Usted conoce un poco de esa historia? Sí, bueno, un grupo de españoles que fueron quienes fundaron la ciudad, junto con algunos indios que eran sus sirvientes, movieron la ciudad o la villa de San Salvador, que estaba en este lugar que se llama el Valle de San Lorenzo, al Valle de las Hamacas, que es actualmente la ciudad capital. Pero otro grupo se asentó un poco más al norte, que es hacia donde nosotros estamos, y aquí fue cuando comenzó ya a instalarse los primeros pobladores ya en esta zona. Y ahora, Suchitoto, ¿qué cantidad de población tiene? Actualmente el municipio de Suchitoto cuenta con 25,000 habitantes, pero acá en la ciudad tenemos un aproximado de 7,000 habitantes.
Se ha vuelto uno de los mayores centros de atracción turística. Tienen ustedes mucha vida y hoy vemos turistas de diferentes partes del mundo que están aquí. ¿Qué movimiento tienen de turismo local y extranjero, más o menos? Tenemos un movimiento bastante grande, sobre todo de turista extranjero, de noviembre a mayo, pero durante todo el año hay, pero esa es la parte donde tenemos más turismo extranjero, que es cuando tenemos las temperaturas más heladas en el norte de nuestro planeta. Ellos deciden bajar a lugares donde el clima es un poco más cálido. En esa época pues recibimos la mayor afluencia de turistas extranjeros. Del turista local, del turista salvadoreño, tenemos mayor visita durante las 3 vacaciones que están distribuidas durante el año, que son Semana Santa, Semana de Agosto y Navidad. Muchos turistas también vienen a conciertos y actividades culturales que se dan casi siempre los fines de semana y vienen por el día o se quedan a dormir. Algunos aprovechan de quedarse a dormir. Normalmente los eventos de conciertos que se hacen en el Teatro de las Ruinas normalmente comienzan a 7 de la noche, terminan tipo 9. Entonces algunas personas aprovechan de quedarse, de pasar la noche acá. Luego van a algunos bares para continuar la noche y luego buscan ya los hoteles y los hostales. La oferta es grande para el turismo porque sé que ahorita usted también dice hoteles, hostales, bares, discotecas, restaurantes, tiendas de artesanías, tiendas de miscelánea, museos. Cuéntenos así más o menos qué cantidad identifica usted de buenos hoteles y hostales y de restaurantes. Buenos hoteles tenemos, yo creo que unos 10 buenos hoteles de buena calidad. Hostales tenemos como 4 hostales, estamos hablando de la zona urbana. También hay alojamiento en la zona rural. Tenemos un hotel que está en la Bermuda y otro en la Hacienda Colima, que es una hacienda colonial. De ahí tenemos restaurantes, tenemos aproximadamente unos 20 restaurantes. Ya últimamente en Suchitoto se está diversificando también los restaurantes y tenemos restaurantes de comida japonesa, restaurantes de comida italiana y otros. Así que hay comida japonesa y comida auténtica salvadoreña. También tenemos, la mayoría digamos tienen comida tradicional, lo que son asados, sopas, lo tradicional de nuestra tierra. Como la posada de Suchitlán, ¿verdad? Como que es posada, por ejemplo. Con marimba y ese tipo de actividades. Y hay ofertas internacionales como el que tenemos aquí enfrente, el portal. Sí, ellos tienen una comida internacional y por ejemplo los almendros de San Lorenzo tienen comida mediterránea. Y también tenemos un centro turístico que es de la municipalidad que se llama Centro Turístico Puerto San Juan, que está a las orillas del lago Suchitlán, en el cual tenemos 8 restaurantes. 8, y se pueden dar paseos por el lago. Tenemos paseos en lancha, tenemos 20 lanchas con paseos a 5 o 6 diferentes destinos. Cuando hay festivales de música, ustedes han tenido orquestas internacionales y muchos artistas célebres. ¿Y cuál es el museo, los museos que tienen? Entiendo que tienen uno también de pintura. Tenemos el museo de don Alejandro Coto, también tenemos el museo comunitario que está en el Centro de Arte para la Paz. Ahí se cuenta la historia de nuestra ciudad, de nuestro municipio, y también actualmente, o hace muy poco, se inauguró el Museo de la Moneda. Es un museo donde se cuenta la historia de nuestro país a través de las monedas que hemos tenido, y también tienen monedas de otros países. Y así como para terminar y hacer nuestro recorrido, ¿nos pudiera decir más o menos la oferta de camas o de habitaciones que tiene aquí Suchitoto? Sí, Suchitoto tiene un aproximado de unas 200 camas, 200 habitaciones. Creo que es, a veces sí, tenemos eventos que nos sobrepasan, tenemos que ser sinceros, pero sí logramos dar cumplimiento a la demanda. Normal, en temporada normal, logramos dar cumplimiento a la demanda. Vemos mucha actividad ahorita que ya empieza a verse en el parque, ya las minutas están colocando las ventas de yuca, papas. ¿Es algo normal todos los días? En los pueblos, sobre todo en un pueblo como Suchitoto que tiene turistas, también hay gente local que consume estos productos. Por ejemplo, está la señora que se ubica un poco más temprano, que vende atol, vende chuco, atol de maíz,
atol de pepa de Marañón, luego están los señores de las papas, los sorbetes tradicionales, también las minutas, todo eso lo pueden encontrar acá. Ya me abrió el apetito y eso que ya probé mi minuta con alguash de limón y un poquito de picante, de chile picante, riquísima, buenísima. Pues muchas gracias, le agradezco muchísimo y vamos a hacer el recorrido. Gracias. Ok, gracias por venir a Suchitoto y por mostrarle a nuestra gente de nuestro país nuestra ciudad. Vamos pues, gracias.